Mis hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga. Quisiera primeramente dar gracias a Dios por la vida y porque nos permite nuevamente estar acá reunidos y dar también la bienvenida a las personas. Creo que hace 15 días que yo no pude estar aquí en la iglesia, algunas personas vinieron por primera vez y hoy nuevamente nos acompañan, pero quisiera darle la bienvenida, darle gracias a Dios y que la gracia del Señor esté siempre sobre ustedes. Antes de iniciar, darles un pequeño anuncio. Recuerden que nosotros venimos realizando nuestras charlas de parejas el tercer sábado de cada mes. Y para el mes de noviembre, la idea es hacerlo como una especie de cierre. El 18 de noviembre lo haremos en algún lugar, en un restaurante, ¿no es cierto? En un restaurante, donde tendremos allí un momento especial, las parejas que deseen acompañarnos. La idea es que por favor con mi esposa o conmigo nos comenten y nosotros poder tener esa información y poder mirar entonces con cuántas parejas vamos a contar para este día. La idea es ir, compartir, tener un pequeño mensaje allí donde estemos y pues tener ese tiempo de parejas. Creemos que el costo puede ser más o menos entre unos 50 a 60,000 pesos por pareja, dependiendo allí, digamos, lo que vayamos a comer. Entonces, hermanos, la idea es hacerlo, esa confirmación de aquí a final de octubre, para nosotros poder tener ese dato ya a finales de octubre. Muchas gracias. Y entonces pasamos al estudio de la palabra. Por favor, acompáñeme a Éxodo 23. Hemos venido avanzando ya durante todo este año en el estudio del libro de Éxodo. Y ya nos encontramos en el capítulo 23. El Señor ha venido dando instrucciones acerca de cómo legislar, cómo llevar a cabo, cómo juzgar esos casos en los que había incumplimiento de la ley. Y ahora pasa a dar otra información que tiene que ver con las celebraciones. Éxodo 23, versículos 14 al 19. Éxodo 23, versículos 14 al 19, dice la palabra del Señor así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Padre eterno, Señor, nos presentamos en este día delante de ti como congregación, Señor, para celebrar en torno a ti, para recordar quién eres tú, Señor, y para recordar lo que has hecho por nosotros y lo que prometes que harás con tu pueblo. Es un tiempo de alegría y de gozo para nosotros. Es un tiempo de celebración, Señor, en el que cada domingo nos reunimos y celebramos, Señor, en torno a tu majestad, tu grandeza y tu santidad. Así que te rogamos, Señor, que nos permitas estar entonces atentos a tu palabra, a tu mensaje, a tu verdad, la cual viene a nuestros corazones para edificarnos, para confrontarnos, pero para llenarnos de esperanza, la cual produce gozo en nosotros, porque tenemos una esperanza cierta, verdadera, de salvación, de comunión, de eternidad contigo. Solamente posible por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, Señor, rogamos que podamos estar atentos y que tú, Señor, permitas y nos ayudes mejor a que podamos estar completamente dedicados, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Bien, hermanos, creo que si preguntáramos en el día de hoy si a nosotros nos gusta estar de celebración o de fiesta, diríamos que sí, que nos gusta, nos llama la atención. Creo que a todos les llama la atención y de hecho celebramos muchas cosas en el transcurso del año. Tenemos calendarios en el transcurso del año donde año tras año celebramos las mismas fiestas. Nosotros como personas celebramos, por ejemplo, los cumpleaños. Cada año celebramos nuevamente y está marcado en el calendario esas fechas especiales, aniversarios también, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño y así. Y cada año repetimos esos calendarios de celebración. Esas celebraciones son cíclicas, pero también tenemos celebraciones como nación, ¿no es cierto? El 20 de julio, por ejemplo, o de hecho el día de mañana es un día festivo. ¿Qué celebramos en el día de mañana? El Día de la Raza. Las naciones tienen ese tipo de calendarios y de fiestas. Celebramos el Día de la Raza y bueno, solamente aquí como una acotación, nosotros en realidad entendemos por la Escritura que solamente hay una raza y es la raza humana. No hay distintas razas. Solamente hay una raza. Hechos 17:26 dice que de una sola sangre ha hecho todo el linaje, todas las etnias hizo Dios de una sola sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. Aunque no es nuestro tema el día de hoy, pero esas fechas están marcadas entonces en los calendarios. En esas celebraciones lo que sucede es que muchas veces terminamos desplazando a Dios como nuestro centro de nuestra vida, o mejor, no está presente allí. Y ya sé que digamos, algunos dirán de pronto, o sea que ahora nos van a decir que es pecado celebrar el cumpleaños, por ejemplo, y que no podemos hacerlo, que no podemos partir una torta en el día de cumpleaños, que no podemos cantarle a la persona en su día de cumpleaños, y no estamos diciendo eso. Personalmente no considero que esto sea pecado, pero incluso en medio de esas celebraciones, por ejemplo, en medio de una celebración de cumpleaños, lo que estamos agradeciendo es por la vida que Dios le ha concedido a esta persona y por un nuevo año más que ha recorrido y que el Señor le ha permitido estar junto con nosotros. Lo que debemos reconocer es que ha sido un año más de vida que Dios ha concedido y hay agradecimiento a Dios por ese nuevo año de vida. Celebramos en agradecimiento a Dios. Debemos recordar esto. Y es que aquí, en este contexto en el que estamos hablando de un pueblo el cual Dios ha levantado para él. Ese pueblo fue formado en la esclavitud en Egipto y trae entonces las costumbres del pueblo que los tenía cautivos de Egipto, sus dioses, sus leyes y también su calendario de celebraciones. Traen ellos allí. Pero cuando Dios los libera, Él les dice, ustedes serán un pueblo, una nación, y Él se presenta como Dios, como el único Dios, y les dice que de forma especial, por medio de una relación muy personal, Él es su Dios. Muchas veces en la Escritura y aquí en el libro de Éxodo especialmente vemos que Él les dice, yo soy Jehová tu Dios. Les está diciendo, yo soy el Dios de toda la creación, yo soy Jehová, autoexistente, autosuficiente, no dependo de nada, pero de forma especial y personal soy tu Dios. Él es el Dios del pueblo que Él ha levantado. De esa forma relacional y personal les ha dado leyes y ahora entonces les da también las celebraciones y el calendario que ellos como nación deben llevar. Dios les indica las celebraciones para que las marquen en su calendario anual, pero no está pensando cuando da estas celebraciones, ¿no es cierto?, en el Día de la Madre, no está pensando en el Día del Padre, no está pensando en el Día del Amor y la Amistad. Él está pensando en que el pueblo le celebre a Él fiesta, dice en el versículo 14, me celebraréis fiesta 3 veces al año. Así que el título para nuestro mensaje en el día de hoy es, su pueblo celebra en agradecimiento a Dios. El pueblo de Dios celebra en agradecimiento a su Dios. Es el pueblo de Dios y es Dios quien da ese calendario de celebración, da el motivo de celebración, da la forma en que se debe celebrar y da el significado de la fiesta también. Y eso es lo que veremos en el día de hoy. Por medio de estas fiestas que se están celebrando y que Él pide que se
celebren en torno a Él. Su pueblo debe recordar que son pueblo gracias a Él, pasado, los liberó, los formó como pueblo, que Él es quien los sostiene y lo hace por su gracia presente el día de hoy. También para nosotros es igual. Dios es quien sostiene a su pueblo, lo cantábamos hace un momento, y que su pueblo tiene confianza en que Él no dejará que su pueblo perezca nunca, y habla de nuestro futuro. Así que lo que estamos haciendo en el día de hoy, hermanos, es celebrar, y debería haber gozo en nuestro corazón, debería haber alegría en nuestro corazón, debería haber dicha en nosotros, deleite en nosotros al estar acá celebrando para Dios. Observaremos este tema en 3 puntos. El primero, todo el pueblo celebra en unidad. El segundo, las celebraciones son en agradecimiento a Dios. Y el tercero, el cumplimiento de esas fiestas en Jesús. Así que abordemos ese primer punto. Todo el pueblo celebra en unidad. Y es que Dios está diciendo en medio de los versículos que leímos, cuándo se debe celebrar, de qué manera se debe celebrar, a quién se debe celebrar, y estaremos viendo esto. Para celebrar estas fiestas, Dios, lo primero que estas personas deben ser es ser un pueblo, o sea, ser una unidad. Y Él había dicho ya en el capítulo 19 que ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque a Él pertenece toda la tierra. Todos los pueblos le pertenecen a Él, pero el pueblo de Israel sería su especial tesoro, su pueblo especial, personal, en medio de esa relación que Él tendría con ellos. Dios sí es quien ha dado entonces los requerimientos en todo aspecto en cuanto a las fiestas, y eso genera unidad para el pueblo. Ahora debemos entender que no está dando sugerencias, no está diciendo, creo que ustedes deberían considerar hacerlo de esta manera. Él está dando ordenanzas en cuanto a cómo debería el pueblo celebrar sus fiestas. Y hay unidad entonces en el calendario. 3 veces al año me celebraréis fiesta. No es cuando el pueblo quiera hacerlo, no es cuando el pueblo sienta, hoy sí siento ganas de ir a celebrar, es cuando Él dice que se debe hacer. Él está dando entonces esta unidad. Dios establece su calendario y debía ser marcado y llevado a cabo por el pueblo. Entonces la unidad inicia desde los días en que se va a celebrar para Dios. Era santa convocación para el pueblo de Israel. Y al hablar de santa convocación, lo que quiere decir es que el pueblo debía apartar ese tiempo para Dios. Alguno dirá, cuando hablamos de 3 fiestas, vendrá a la mente, pero ¿acaso no son 7 fiestas? ¿Acaso no son 7 fiestas las que nosotros hemos visto que hay allí en el Antiguo Testamento y que pedía Dios que se celebraran? Y sí, es así. El Señor ha señalado 7 fiestas, pero esas 7 fiestas se realizaban en 3 momentos de santa convocación. 3 momentos especiales de santa convocación. La primera convocación se celebraba en el primer mes, en el mes de Abib, el día 14 y el día 15 hasta el día 21. La segunda se celebraba, esto era más o menos para mediados de marzo, finales de marzo. La segunda santa convocación era 50 días después, ¿verdad? Más o menos para mayo o junio de nuestro calendario. Se celebraba contando 7 semanas a partir del día en que se había ofrecido la primera fiesta de primicias, y se ofrecía allí la primicia del trigo, fiesta de las semanas o la de Pentecostés. Y la otra santa convocación era en el 7º mes, en el primer día, en el día 10 y del día 15 al 21 con la última fiesta. Así que ahí tenemos las 7 fiestas en 3 santas convocaciones. Eran 3 santas convocaciones, y en la primera se celebraban 3 fiestas, en la segunda 1 y en la tercera otras 3. En estos versículos del día de hoy el Señor se refiere específicamente a las 3 en las que el pueblo entregaba o tenía primicias de su cosecha al terminar o recoger lo que ellos habían sembrado. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que es mencionada acá, y en medio de esta fiesta se daba la primicia de la cebada. En la fiesta de Pentecostés se daba la primicia del trigo, y en la fiesta de los tabernáculos la primicia de la vendimia.
Todas estas fiestas tienen cumplimiento en Cristo. Las 4 primeras fiestas tienen que ver con lo que Él hizo en su primera venida y las otras 3 tienen que ver con lo que Él hará en la segunda venida. Así que hay unidad en el calendario. Él no está sugiriendo estas fiestas en esos días porque le pareció lo mejor. Tiene que ver con las cosechas, pero eso apuntaba a Cristo y las fechas tienen que ver también con lo que Cristo iba a hacer por la iglesia y con lo que Él va a hacer por la iglesia. Entonces hay unidad en el calendario, pero también hay unidad en el motivo. ¿Qué dice en el versículo 14? Me celebraréis fiesta. El motivo de la celebración es Dios. Es a quien celebramos. A quien el pueblo dirigía los ojos era a Dios. Nos reunimos como pueblo cada día, cada santa convocación en agradecimiento a Dios. Venimos a conmemorar quién es Él y qué ha hecho por nosotros y a recordar la esperanza que tenemos en su promesa. No venimos para sentirnos bien, aunque eso será un resultado, porque si esto es una reunión de celebración y de gozo, será un resultado de esa celebración para nosotros. Pero el objetivo principal no es ese. No venimos para cumplir un texto, no leemos allá en Hebreos, ay, es que yo no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, debo cumplir. No vengo solamente por cumplir. Vengo a celebrar fiesta a Dios. Vengo a celebrar fiesta para Él. Venimos a conmemorar su nombre. Así que debemos tener muy claro esto. Vengo a agradecer por la semana. Vengo a agradecer por lo recibido. Vengo a agradecer por lo acontecido durante mi semana. Vengo a agradecer por la salvación que Él me ha dado. Vengo a agradecer por el sustento. Vengo a agradecer por la vida. Vengo a agradecer por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres. Vengo a agradecer por el trabajo. Vengo a agradecer por el aire que respiramos. Pero ustedes dirán, pero cuando yo llego a la iglesia yo no pienso en todo eso. Sí, quizás no todas las veces pensamos en todas esas cosas, pero venimos en agradecimiento. Venimos con una actitud de agradecimiento. Por eso, hermanos, venir y estar solamente presentes en cuerpo, pero no en mente, en corazón, no que nuestros pensamientos y nuestras emociones y todo nuestro ser esté allí implicado dentro de la celebración que estamos llevando a cabo, eso sería irreverente. Debemos venir no solamente en cuerpo, porque venir solamente en cuerpo quizás sería venir solamente para cumplir. Ahora entonces, hermanos, ¿cuál es esa actitud entonces de agradecimiento? ¿Cuál es entonces esa actitud de nosotros de agradecimiento? Él dice que debemos celebrar ¿qué? Fiesta. Y en una fiesta hay gozo en mi corazón, hay alegría en mi corazón, estoy atento, no estoy allí en medio de la fiesta pensando en a qué hora se va a acabar esto. Nosotros venimos a celebrar fiesta a Dios. Estoy recordando quién soy ahora en Cristo. Estoy recordando quién era, que estaba muerto en mis delitos y pecados y que ahora soy salvo gracias a Él. Estoy recordando que soy pueblo de Dios por su gracia. Estoy recordando que soy hijo de Dios por su gracia. Y eso debe producir profundo gozo en mí, en mi corazón. Debe producir profundo gozo. Pero hermanos, la verdad es que muchas veces hay más actitud de gozo en nosotros cuando quizás vamos al estadio, a un concierto o a una fiesta de otra índole. Y no pensamos en qué momento vamos a terminar, en qué momento me voy para mi casa. ¿Acaso algunos de ustedes acá han ido a un estadio a ver un partido de fútbol o de otro deporte? ¿O han ido a un concierto? ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Han visto allí a alguien dormido en medio de esta celebración? ¿Han visto allí a alguien aburrido y con ganas de irse ya? Quizás si su equipo está perdiendo, de pronto sería la actitud. Pero están en medio de celebración. Es más,
En los conciertos el primero que quiere irse es el que está cantando. Y cuando él anuncia que ya está terminando, ¿qué dice el público? Otra, y no se quieren ir. Hermanos, el motivo por el cual nos reunimos es para celebrar fiesta a Dios, y no estoy diciendo que es histeria, no estoy diciendo eso, pero sí gozo en nuestro corazón. Ese gozo, discúlpenme, quizás algunos no están de acuerdo, pero creo que debería verse también. Creo que de alguna forma debería expresarse externamente, al menos con un amén de alegría al reconocer la grandeza de Dios y su obra en mí. Veía un video de un niño alegre cuando su papá llegaba de trabajar. Incluso yo he visto acá a algunos de nuestros hermanos pequeños alegrarse cuando ven que su papá aparece allí en la esquina y ya viene a casa después de su día de trabajo. Y se alegran y se ve esa alegría. Debe haber gozo, hermanos, porque puedo ver ahora a un Dios grande, infinito, eterno, autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie, y ha puesto los ojos sobre mí. No por algo que yo tenía, sino por su gracia, porque Él ha querido hacerlo, solamente por su voluntad, y se ha relacionado conmigo, me ha salvado, me sostiene y tengo esperanza en Él. Él es el motivo de mi gozo. Amén. Y gloria a Dios por eso. Él es el motivo de mi gozo. Hay unidad entonces en el motivo por el cual celebramos y el motivo de mi gozo, y es Dios. Pero hay unidad también como pueblo. Versículo 17: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y Dios está dirigiendo aquí a los varones. ¿Por qué razón lo hace a los varones? Porque Él constituyó a los varones como cabeza de las familias. Ha delegado al varón la responsabilidad de guiar su casa y de ser quien le dice a su familia: vamos a celebrar fiesta a nuestro Dios. No es solo que se presenten los varones y los demás se queden en casa. Es dirigido a ellos como cabeza, a nosotros como cabeza, pero debería presentarse toda la familia, todo el pueblo de Dios unido. El varón que está sujeto a Dios hace esto, anima a su familia, y la esposa que está sujeta a su marido le acompaña, y los hijos que honran a sus padres oyen, y entonces toda la familia se presenta delante de Dios. No hacerlo de esta manera es desobediencia a Dios. Y no se trata de machismo, porque la Biblia no habla de machismo y la Biblia no habla de feminismo. La Biblia enseña unidad, complemento y orden. Y esa unidad y ese complemento en el matrimonio y ese orden exaltan a nuestro Dios. Así que cuando hay santa convocación para el pueblo, es el varón quien le dice a su esposa y sus hijos: iremos a casa de Dios y celebraremos fiesta a Dios. Él alienta a su familia. Hermanos, es triste ver, y de hecho hace poco lo escuché de alguien, cuando un creyente dice a su esposa e hijos: vayan ustedes, yo no voy a ir hoy. No, hermano, es el varón quien debe estar en cabeza, no es la esposa. Pero hoy vemos que en muchos casos son más ellas quienes están al frente y le dicen al esposo quizás: levántate que hoy es el día del Señor, y el esposo: sí, ya sé. Es el esposo que tiene que estar guiando, animando a la familia. Tenemos una responsabilidad, y es llevar a nuestras familias a Dios y presentarnos delante de Él. Debemos guiar a nuestras familias a la santa convocación. Debemos guiarlas en la actitud correcta. Lo que hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos. Un varón que no hace esto no está ocupando el lugar que Dios le dio. Y ojo, que no se trata de, ¿no es cierto? Bueno, párense, que nos tenemos que ir para la iglesia y empezar, ¿no es cierto?, a dar un sermón allí antes de haber venido al culto. Guiar, hermanos, es con ese trato de amor, no con ese trato duro, y llevar a nuestras familias en una actitud que simplemente se llevan para que cumplan con
requisito y nada más. Claro que debemos venir, pero no estoy diciendo entonces que los pongo a ellos a elegir en ese amor, ¿no es cierto? No les digo, no, tranquilos, elijan ustedes si quieren ir o no quieren ir, pero debo guiarlos para que vayan con la actitud correcta en su corazón. Y eso empieza mostrando en mí mismo que yo vengo con gozo a adorar al Señor, porque es Él quien ha permitido ser lo que nosotros somos. Así que hay una unidad en el pueblo, se presentan los varones y sus familias con una actitud de agradecimiento, y esa actitud comienza conmigo, en mi familia. Que mi familia vea en mí gozo, que mi familia vea en mí deseo, amor por el Señor, que me levanto con gozo y no con amargura y queja, toda la semana madrugando, y hoy también. No, voy con gozo a la casa del Señor. Es Dios quien está dando las instrucciones a su pueblo y son claras. Es una celebración de adoración a Dios y se presenta todo varón delante de Jehová, como dice el versículo 17. Nos presentamos delante de Dios. El pueblo se presentaba para adorar y Dios dice la forma de hacerlo. Ahora, sé que aquí hay mujeres que sus esposos quizás no son creyentes, pero la palabra también dice que ella debe seguir adelante y que quizás por esa actitud de piedad el Señor obrará en el corazón de su esposo y también lo traerá a los pies de él. Así que no deben ustedes simplemente decir, bueno, como mi esposo no está cumpliendo con su rol, entonces ahora yo no lo voy a hacer. No, ustedes deben seguir, hermanas, adelante. Unidad también en la forma en cómo se debe celebrar, versículos 15 y 18 y 19. En el versículo 15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y lo que quiero ver en este versículo es esta parte, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice allí. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No ofrecerás con pan leudado, dice en el versículo 18, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Y el versículo 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y da esta instrucción, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. No sé si alguno de ustedes han escuchado una canción que dice, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Pero Dios dice, no, con manos vacías no se presentarán. Ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Bueno, Dios no necesita nada de lo que yo tengo. No hay nada que yo tenga que Dios necesite. Pero Él dice que no me presentaré con manos vacías delante de Él. Y esto es precisamente parte de esa actitud de agradecimiento. Todas estas fiestas tienen que ver con el tiempo de cosecha. Era un tiempo de alegría porque la tierra había dado su fruto. Y Él le dice al pueblo que antes de echar mano a ese fruto, para ellos se debían presentar delante de Dios y ofrecer en agradecimiento lo primero de la cosecha, las primicias, reconociendo que lo recibido es gracias a Él y que lo primero para mí y lo mejor que yo doy es para Dios. Y ya veremos lo que se presentaba cuando veamos en el segundo punto, qué cosas se presentaban allí. Pero lo que destacamos acá es que no debía presentarse el pueblo con manos vacías, ninguno de ellos. De hecho, entre nosotros creo que existe la costumbre aún, y es que cuando nosotros vamos de visita a alguna casa, ¿no es cierto?, nos invitan, se lleva algo. La gente no se presenta con las manos vacías. Se lleva algo para compartir, es un acto de agradecimiento por la hospitalidad de la persona que nos está recibiendo. Pues cuánto más con Dios, quien da todo y cada cosa que nosotros tenemos. Dice en el versículo 18 entonces, que no se ofrecerá pan leudado con la sangre de su sacrificio. Recordemos, estamos viendo la unidad de la fiesta, este es el primer punto. Y en este primer punto estamos viendo la forma como debe presentarse el pueblo. Y eso también habla de unidad. No se ofrecerá pan leudado con la sangre de su sacrificio. La sangre ofrecida
en sacrificio por la salvación del pueblo era una sangre pura, sin contaminación. Y en ese contexto del que estamos hablando acá, la levadura es sinónimo de mezcla, de contaminación y representa el pecado nuestro. Así que no presentamos o no nos presentamos en nuestra adoración y no presentamos la ofrenda de agradecimiento a Dios con motivos egoístas. Muchas veces y en muchas iglesias se alienta a las personas a entregar la ofrenda porque si no, Dios entonces, ¿no es cierto?, no le va a dar. O si no, más bien, preséntela para que Dios le dé. Y entonces el motivo termino siendo yo, para que Dios me dé, y no en agradecimiento a Él. Termina siendo manchada por nuestro egoísmo. No presentamos la ofrenda para recibir algo a cambio. La presentamos en agradecimiento a Dios por su misericordia, reconociendo que igual todo eso le pertenece a Él. Ahora dice que no quedará de la grosura de su víctima de la noche hasta la mañana. O sea, no quedaría para el otro día. La grosura de los animales debía ser quemada como sacrificio a Dios, era olor grato delante de Dios. El término grosura también es utilizado para referirse a la delicia de un plato, la fertilidad de un terreno, la robustez de una persona o de un animal. Y partiendo de esto, estoy hablando en la escritura, estos significados, partiendo de esto podemos entender que se trataba de una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino que era un sacrificio en el cual se entregaba a Dios lo mejor. La grosura es lo mejor de nosotros que podemos entregar al Señor. Bíblicamente el Señor siempre pedía lo mejor del holocausto para sí. Y así mismo sucede en el día de hoy. Dios nos pide a nosotros que le entreguemos lo mejor para Él. Dar las grosuras al Señor implica dar lo mejor de nuestra vida en cada una de las áreas. No es algo que ofrecemos de forma parcializada. Bueno, hoy solamente voy a dar hasta acá, que me es posible. Él dice que no queda para el otro día. Es cada día dar lo mejor para Dios. Que todo lo que hacemos en esta vida se convierta en una ofrenda a Dios. De modo que lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro talento, lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de mis recursos no se lo lleva el mundo, sino se lo doy a Dios. No sé si me explico. Porque muchas veces el mayor esfuerzo y lo mejor de mi esfuerzo se lo entrego al mundo. Pero cuando llega el momento para Dios, nos encontramos cansados y ya no damos lo mejor, sino lo que quedó. Por eso en el versículo 19 también nos habla también en el versículo 19 nos habla acerca de las primicias, de esos primeros frutos de la tierra que se debían traer a la casa de Dios. Y después dice, esa otra instrucción, no guisarás el cabrito en la leche de la madre. No cocer el cabrito en la leche de la madre. ¿Qué era la leche para el cabrito? Su alimento. Debería ser su alimento. Debería ser con lo que él creciera y se alimentara. No debía ser usada para hervirlo a él. Para un nuevo creyente, la palabra es esa leche con la cual se alimenta. ¿Recuerdan el texto? Se desea ese alimento como un niño desea la leche, como un recién nacido desea la leche. Y esa leche no debe ser usada para matar a los nuevos creyentes en Cristo. Esa nueva leche es la palabra, esa leche es la palabra y no debe ser usada para matar a los nuevos creyentes en Cristo. Un nuevo creyente desea como niño recién nacido la leche espiritual pura para que por ella crezca para salvación. Hermanos, usemos la leche, la palabra de Cristo, como el suministro de vida para nutrir a los cristianos recién nacidos. No la usemos para matarlos, porque muchos cristianos han hervido a nuevos creyentes con enseñanzas que los condenan y los dejan sin esperanza, o también con enseñanzas superficiales acerca de Cristo. Usémosla para nutrirlos, para alimentarlos. Eso es lo que quiere decir este texto. Bien, entonces vemos unidad en diferentes aspectos en cuanto a las fiestas. Y pasaremos entonces a nuestro segundo punto. El motivo de la celebración es agradecimiento a Dios.
Al hablar de fiesta, de celebración, estamos nuevamente hablando de gozo y de alegría. Eso debe quedar muy claro en nuestra mente el día de hoy. Dios no quiere un pueblo triste, Dios no quiere un pueblo amargado, como algunos piensan quizás. Incluso las personas más jóvenes tienen esa idea de la iglesia. Pero chicos, es un tiempo de gozo, de alegría, porque el Creador de todos se está preocupando por ustedes. Les ha dado padres que se preocupan por ustedes y quieren enseñarles la palabra. Así que debería ser motivo de gozo para ustedes también y no de aburrimiento y de amargura. El motivo de gozo y alegría viene de esa relación especial con Dios, de poder reconocer su grandeza, su santidad, su poder, pero con todo eso que Él tiene, con todo eso que lo caracteriza a Él lo usa para el bien de su pueblo y de esa forma manifiesta su gloria al mundo. Hay personas que dicen que Dios no quiere que sus hijos sean infelices, ¿no es cierto? No, yo no creo que Dios quiera que yo sea infeliz. De hecho, escuchaba a una persona que tenía cierta enfermedad y debo decir que seguramente le causaba bastante sufrimiento. Pero esta persona lo que dijo es: yo me voy a aplicar la eutanasia porque yo no creo que Dios quiera que yo sufra de esta manera y sea infeliz. Pero asocian la felicidad ¿a qué? A que Dios entonces dará todo para que ellos obtengan lo que ellos consideran que les da felicidad, cuando el verdadero gozo es tenerlo a Él. Dios señala entonces 3 fiestas: panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Y veremos cómo en agradecimiento el pueblo celebraba estas fiestas. La fiesta de los panes sin levadura iniciaba con la Pascua en el 14 de Nisán o de Abib, y esta fiesta representaba o les hablaba a ellos, les recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Les recordaba lo que Dios había hecho por ellos. Les hablaba de un sustituto que murió en lugar de los primogénitos. Se celebraba en ese día 14 y el día 15 de ese mismo mes había santa convocación y por 7 días ellos comerían panes sin levadura. Es una fiesta en honor a Dios. Se tomaba un cordero de un año, se sacrificaba y la familia toda participaba de ese cordero. Toda la familia unida. Debía comerse asado al fuego, no cocido, y debía acompañarse de hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero entonces representaba o sustituía al primogénito que había sido salvado por ese sacrificio. La Pascua conmemora la liberación, la salvación dada por Dios a través de la sangre de ese cordero sacrificado. Y en medio de esa fiesta se estaba recogiendo la cosecha de la cebada, y ellos preparaban entonces panes sin levadura, de los cuales estarían alimentándose. Así que Dios está diciendo cómo deben celebrar esa fiesta, y debían hacer todo un protocolo en honor a su nombre. No era una costumbre para nosotros en el día de hoy, no es una costumbre, pero sí hay un principio allí. Toda la familia celebra la fiesta, incluso en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice que cuando se hacía santa convocación, iban todos, los ancianos, los niños y los de pecho. La levadura, como dijimos en este contexto, entonces prefigura el pecado. Y entonces lo que recordaba esta fiesta a ellos era la relación de cómo, por la salida presurosa de Egipto, esa levadura quedó atrás en Egipto. No vino con ellos. Al ser librados por el Señor, la levadura quedó atrás en Egipto. Al día siguiente de ese primer día de reposo, o sea, el día 16 del mes, se presentaba la ofrenda de la primicia de la cebada, que se presentaba allí en el versículo, en Levítico 23, y a partir de aquí vamos a estar mirando esa parte de la escritura en Levítico 23, en los versículos 10 y 11. Decía: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Qué debían presentar? Una gavilla de cebada, un manojo de cebada.
un atado de cebada. Lo primero era para Dios, dice el sacerdote allí, él lo recibía y lo mecía para que ellos fueran ¿qué? Según el texto de Levítico, para que fueran aceptos delante de Dios. La primera gavilla en cortarse había sido minuciosamente examinada y seleccionada, porque era ofrecida al Dios Altísimo y debía ser la más perfecta y la más alta. Dios era el primero en ser honrado y exaltado. No era como que, bueno, vamos a tomar un poco de cebada, nos hacemos unos panes y después, entonces, ya le llevamos a Dios. Allá mismo en Levítico 23, observemos qué dice el versículo 14. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces vemos como el énfasis que él marca allí es que lo primero que se debía ofrecer era el agradecimiento a Dios por la cosecha, por lo recibido, honrándolo a él con lo primero y reconociendo el sustento que venía de parte de él. Se ofrecía también un cordero de un año sin defecto allí en holocausto. La segunda fiesta, la fiesta de las primicias de trigo, también es en agradecimiento a él, conocida también como la fiesta de las semanas. Se contaban desde el día en que se ofreció la gavilla mecida 7 semanas, 50 días, y se ofrecía el nuevo grano a Jehová, dice allá también en Levítico 23. En esta ocasión se ofrecían las primicias de la cosecha del trigo, debido a que la espiga de la cebada es más corta que la del trigo. La espiga se maduraba y estaba lista antes que la del trigo, como un mes y medio antes que la del trigo aproximadamente. Así que el trigo generalmente estaba listo para ser segado entre los meses de mayo y junio, como ya había dicho, tal como en el día de las primicias de la cebada, entonces se ofrecía lo primero en agradecimiento a Dios. Se ofrecía una serie también de animales con estas primicias. Entonces toda reunión celebraba la alegría del fruto de la tierra. Pero como dijimos cuando hablamos del tema del cumpleaños, el centro no era el fruto de la tierra, ni que el hombre tuviera sustento. El centro de la celebración era quien daba el sustento, quien permitía que tuvieran ese fruto, y era Dios. Por eso cada fiesta, la razón de celebración era Dios. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23, versículo 33, dice allí, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Ellos hacían, ustedes recuerdan qué hacían allí en esta fiesta, armaban sus lugares de vivienda, unas enramadas en el desierto. En esa semana era donde ellos moraban y recordaban que durante 40 años Dios fue quien los sostuvo en ese lugar, en el desierto. Y Dios fue quien los protegió con maná. Y en esa fiesta también ofrecían ofrenda a Dios. Tampoco se presentaban allí con las manos vacías, llevaban fruto de su trabajo. No todo, pero se reconocía de esa forma que la bendición al obtener ese fruto, el primero y el mejor, era para Dios. Todo eso que se ofrecía era para reconocer que ellos comían por la gracia de Dios. No era porque fueran muy trabajadores, no era porque fueran muy juiciosos, no eran porque fueran excelentes administradores. Es bueno ser todo eso y debemos serlo. Pero incluso siendo todo eso, si Dios no obra, no habría alimento para ellos. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios.
Lo hacían primero reconociendo la bondad de Dios, y lo segundo, Dios lo pide no porque lo necesite, lo pide porque así también prueba nuestro corazón. ¿A quién damos de lo mejor? ¿Para quién lo tomamos? ¿Para quién tenemos eso que es lo mejor y lo primero para nosotros? Para quien lo ofrezcamos es quien termina siendo lo más importante para nosotros. Hay iglesias que realizan, ¿no es cierto?, hablando de este tema de las primicias, ese tipo de cultos. El culto de las primicias, y lo hacen en enero, exigiendo a sus feligreses en ese culto las primicias de su fruto. Hermanos, el principio que extraemos acá es que nosotros no tenemos ya ese calendario. No celebramos esto en una fecha especial, pero nosotros sí tenemos fruto de nuestro trabajo. ¿Y a quién ofrecemos el fruto de nuestro trabajo? A Dios. Y lo hacemos porque Él lo ha pedido, no porque lo necesite. Lo hacemos en agradecimiento y reconociendo que de Él proviene ese fruto. Ofrecemos lo mejor de todo lo que Dios nos ha dado como ofrenda a Él. Esto ya no se trata de momentos dentro de un calendario, se trata de mi vida entera. Todo lo que tengo me ha sido dado por Él, y en agradecimiento yo aparto para Dios recurso, tiempo, dones de lo mejor para nuestro Dios. Hermanos, si yo considero que he sido bendecido por Dios, lo primero para mí debe ser Dios. Y la pregunta aquí sería preguntarnos, ¿consideramos que esto es bueno o no? ¿Es bueno hacerlo o no es bueno hacerlo? Y por último pasaremos a nuestro tercer punto, y es que estas fiestas tienen cumplimiento en nuestro Salvador. Como decía, las primeras 4 fiestas tienen que ver con lo que Jesús ya hizo en su primera venida, y las otras 3 tienen que ver con lo que hará en la segunda venida. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, dice Primera de Corintios 5, en los versículos 7 y 8, nos habla Pablo allí acerca de la Pascua y dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa y sin levadura vieja de malicia y de maldad. Ya no celebramos la fiesta como lo hacían los judíos. Ya nuestra Pascua, nuestro sustituto fue sacrificado, era Cristo. Así que esa fiesta anunciaba a Cristo y su sacrificio por su pueblo. Fue una vez y para siempre. Ya no sacrificamos más corderos, así que la Pascua, hermano, nos habla de la liberación dada por nuestro Señor a nosotros. Israel fue liberado de Egipto y fue el pago, la muerte de ese cordero como sustituto. Nosotros hemos sido librados de nuestro pecado, llamados a salir del mundo y librados por la muerte del sustituto en lugar nuestro. Israel, al salir de Egipto, comía, ¿no es cierto? Llevaron los panes, eran panes sin levadura. La levadura había quedado atrás en Egipto, ahora comen un pan puro. El pan que comían ellos era pan sin levadura, pan hecho con la cosecha que habían recogido, esa cosecha de cebada. Ese pan nos habla de Cristo, que no tiene levadura. Ahora nosotros que hemos sido liberados nos alimentamos del pan sin levadura, que es Cristo, que es la palabra, que es el verbo. Al ser liberados por Dios creyendo en el sacrificio de Cristo, Él viene a ser mi Pascua, y ahora entonces quien cree, o sea nosotros, dejamos de alimentarnos de lo impuro. Dejamos de llenar nuestros corazones con pensamientos e ideas impuras, de razonamientos del mundo, y nos alimentamos del pan puro que es Cristo, la palabra que es Cristo, el verbo que es el pan de vida, un pan sin levadura. Hermanos, creo que hay un pensamiento o una duda en nosotros. ¿Está mal escuchar, por ejemplo, cosas o ver televisión, escuchar música del mundo? Y creo que el cuidado que debemos tener con esto es que quizás por medio de esos medios nos estaremos alimentando
de vieja levadura. De vieja levadura. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿recuerdan el muchacho que tenía 5 panes de cebada? Eso está allá en el capítulo 6 de Juan. Y en ese mismo capítulo, en 6:48, es cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. Por eso, en esta santa convocación se ofrecía la primicia de la cebada. ¿Recuerdan? El día 16 se ofrecía una gavilla de cebada. Esa primicia ofrecida es Cristo, el primero en ir a Dios, el primero en resucitar. Él es la primicia de los que resucitaron. Es el primer manojo de la cosecha. La primera gavilla de cebada en cortarse había sido minuciosamente examinada y seleccionada. Debía ser la más perfecta y la más alta, y simbólicamente representa a nuestro Señor Jesucristo, quien es perfecto y con la estatura espiritual plena, ofrecido como primicia. El pueblo es acepto por esa primicia. Una primicia que no había sido hecha por el hombre. Allá no se está ofreciendo algo cocido por el hombre, se está ofreciendo una gavilla recién cortada. Es Dios mismo quien la dio. Es una gavilla de cebada sin ser preparada, es escogida de lo mejor. Él fue primero y Él tomó nuestro lugar y nos hizo aceptos para el Padre. Se hizo humano para ser el primero en morir y resucitar y presentarse delante del Padre siendo agradable a Él. Es el primero en resucitar para nunca más morir, porque recordemos que habían otras personas que habían sido traídos de muerte a vida, pero ellos volvieron a morir. Pero Cristo es el primero en resucitar para no morir nunca más. Él es la semilla plantada, puesta bajo tierra, que muere y brota en la resurrección y da mucho fruto. Así que todo en esta santa convocación habla de la muerte de Cristo, de su sepultura, de su resurrección, quien se presenta al Padre siendo agradable a Él y habiéndonos hecho aceptos a nosotros delante del Padre. Y ahora Él viene a ser el pan de vida con el cual el pueblo se alimentará. Así que no celebramos esas fiestas de esa forma, pero ahora, hermanos, mantenemos el principio y vengo en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Ahora, ¿qué representa entonces las primicias del trigo en la fiesta de Pentecostés? Recordemos que esa fiesta era 50 días después, luego de haber ofrecido esa gavilla que representaba a Cristo. Y ahora es ofrecida la cosecha del trigo. ¿Y qué se ofrecía allí? En el día de esta fiesta se ofrecían las primicias del trigo en forma de panes, pero con levadura. Dice Levítico 23 también, que debían traerse en el versículo 17, 2 panes cocidos con levadura. Esos 2 panes con levadura ofrecidos como primicia simbolizan a los seguidores de Jesucristo, a sus discípulos, a la iglesia. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, dice allí la palabra, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y es la propia palabra que explica que la cizaña simboliza a aquellos propiciadores de tropiezo y sus falsos evangelios. De la misma forma, también la Escritura explica que el trigo simboliza al pueblo de Dios en el mundo. El campo es el mundo, dice allí. La buena semilla de trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, que es su pueblo, en mi granero. Esto se cumplió en Pentecostés, o empezó a cumplirse en Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. 50 días después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre los seguidores de Cristo, como el inicio del cumplimiento de la promesa de un nuevo pacto, con todo el linaje escogido para Dios, que ha sido esparcido por todo el mundo. Esta iglesia ha sido presentada delante de Dios entonces porque ha sido acepta por el sacrificio de Cristo.
pero aún se presenta con vieja levadura en nosotros. Por eso la palabra dice que nos limpiemos de la vieja levadura. Por eso ahora se nos llama a nosotros a hacer esto, a dejarla atrás, a limpiarnos de esa vieja levadura que indica que en nosotros aún hay vieja levadura, y se refiere a esos deseos egoístas en nosotros, esos deseos de amarnos más a nosotros mismos por encima de Dios. Por eso lo que se ofrecía acá eran 2 panes preparados con levadura. Por eso allá en 1 Corintios 5 dice: limpiados de la vieja levadura de malicia y de maldad. Hemos sido aceptos en Cristo. Él nos hizo aceptos, pero aún debemos limpiarnos. Igual que el Señor Jesucristo, sus seguidores deben morir a los deseos propios de este mundo y comenzar una nueva vida de obediencia al Espíritu, renunciando a esos deseos pecaminosos. Cristo nos ha hecho aceptos y ahora, aunque con vieja levadura, podemos presentarnos delante de Dios por su sacrificio, por su obra, por la obra de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Pero hermanos, debemos apartarnos de lo que deshonra a Dios, humillarnos no siendo, ¿no es cierto?, obedientes a nuestros deseos, sino rendirnos a la voluntad de Dios. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta está relacionada con Dios morando en medio de su pueblo. Él mandó construir un tabernáculo allí en el desierto, hizo presencia en medio del pueblo, descendió allí para guiarlos. Ese tabernáculo y todo lo que había allí apuntaba a Jesús, y ya lo estaremos viendo. Estamos cerca de llegar allí, donde empieza a describirse cómo debía construirse, y veremos cómo cada cosa apunta a Cristo. Él habita en medio de su pueblo de forma segura para ellos. Y ese tabernáculo bajo el cual moró Dios en medio de su pueblo es Jesús. Dios que se hizo hombre y habitó en medio de su pueblo de forma segura para ellos. Pero Él partiría, debería ser así. Y al estar cerca, Él les dijo: el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Dios nos ha hecho tabernáculo para Él. Él habita en nosotros. Somos tabernáculo de Dios. Somos la morada de Dios. Y son las arras de Dios dadas a nosotros como seguridad de la promesa de que Él habitará con nosotros para siempre. Recordamos lo que hizo la Pascua, nos libró. Recordamos lo que está haciendo hoy día con nosotros, que nos sostiene como pueblo, y recordamos lo que ha prometido, que es que estaremos con Él eternamente en gloria. Dije que la última santa convocación, donde estaban las últimas 3 fiestas, la del 7º mes, tenía que ver con la segunda venida de Jesús, y esa fiesta de los tabernáculos nos habla entonces de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en que la cosecha estaba ya terminada. Era el fin de la cosecha, así que esa fiesta habla de Jesús en su segunda venida, ya con la cosecha completamente recogida. Todo su pueblo recogido para estar en el granero con Él eternamente. Cuando el trigo será puesto allí y la cizaña será arrojada al fuego. Cuando ya seremos limpios completamente y no tendremos más lucha con el pecado. Usted dirá: bueno, pero entonces ya no celebramos estas cosas. Pero si miramos Levítico 23, nos habla de estas fiestas. Ustedes verán a qué fiesta se refiere primero. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Y cuál es la primera? 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Hoy es nuestra santa convocación. Cada 7º día es nuestra santa convocación y venimos a celebrar fiesta a nuestro Dios. Así que nosotros nos reunimos en esta santa convocación en el día del Señor, donde se presenta toda la familia guiada por el varón para celebrar fiesta a Dios, para recordar quién es Dios, lo que hizo por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Es tiempo de gozo, de alegría, porque recordamos su obra redentora y recordamos que somos llevados y llamados a dejar la vieja levadura.
Leía en esta semana en algún estado de alguien que decía, si tú saliste de la iglesia alegre, contento, entonces no te predicaron a Cristo. Y yo no estoy de acuerdo con ese mensaje. Si me predicaron a Cristo, yo salgo lleno de gozo, porque me están hablando de la esperanza que tengo en Él y de lo que Él ha hecho por mí. Claro que soy un pecador y eso me debe entristecer, pero tengo esperanza. Y ese es el mensaje que damos en las iglesias. Un mensaje de esperanza. No venimos a que nos den paloterapia. Sí nos hablan de nuestro pecado, pero nos hablan de Cristo y de lo que ahora somos en Él. Así que no venimos solo para cumplir un rito, solo para obedecer. Venimos porque sabemos quién es Dios y lo que ha hecho. Él es Jehová, nuestro Dios, que nos sacó de nuestra vana manera de vivir y que habitará con nosotros para siempre. Y nosotros ya no tendremos nunca más la vieja levadura. Así que demos gracias a Dios. Puestos en pie, hermanos, para dar gracias a nuestro Dios. Si reconocemos que ha hecho Dios por nosotros y quién es Él, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a nuestro Señor. Padre eterno, amado Dios, nos has llamado, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Nos has sacado, Señor, de ese tiempo en el que vivíamos solamente dedicados a nuestros deseos, a nuestra carne, y nos has llamado para que ahora, Señor, seamos parte de tu pueblo y seamos adoptados como hijos tuyos. Nos has limpiado por la sangre de Cristo. Nos has hecho aceptos por ese sacrificio que se presentó como perfecto delante de ti y fue nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y ahora somos aceptos delante de ti. Somos declarados justos delante de ti. Somos, Señor, hijos tuyos y esto debe llenarnos de gozo. No es solamente un tiempo en el día del Señor, es nuestra vida, porque ahora somos hijos de Dios todo el tiempo, cada uno de los días de la semana. Y nuestro comportamiento debería procurar siempre dejar la vieja levadura ahora. Es el llamado que tenemos. Pero caminamos con gozo porque tenemos la esperanza de que estaremos contigo eternamente, morando junto a ti. Ya moras en nosotros, nos guías en este camino, pero ahora también esperamos esa segunda venida para salvación, Señor, de todo tu pueblo, redención ya completada para cada uno de los escogidos, hasta cuando entre el último de aquellos que tú has elegido para salvación y podamos estar todos reunidos como pueblo adorándote en gozo y alegría, porque ya no tendremos más la lucha con el pecado que tenemos en el día de hoy. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos a ser conscientes y entonces a vivir una vida de agradecimiento para ti. Que no nos presentemos delante de ti con nuestras manos vacías, porque todo lo que hemos recibido te pertenece a ti. Nos lo has dado para que lo administremos. Y como administradores debemos, Señor, separar lo primero y lo mejor para ti. Damos gracias, eterno Dios.